Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Dominando las Emociones, el podcast que se sumerge en las profundidades de la terapia dialéctico-conductual. Soy Araceli. Soy Pamela. Y yo, Miguel Ángel. Estamos emocionados de seguir esta conversación tan vital sobre las herramientas y la filosofía del DBT. Bien. En nuestros episodios previos hemos establecido los cimientos de la TBT. Hemos hablado de sus supuestos filosóficos que nos invitan a ver a nuestros consultantes de una manera radicalmente aceptante, asumiendo que hacen lo mejor que pueden y que quieren mejorar, porque carecen de habilidades. También exploramos la validación como una de las herramientas más potentes del terapeuta. Claro, acá nos vamos a encontrar, o nos vamos a adentrar en el corazón práctico del modelo, al aprendizaje de habilidades, desglosamos los módulos claves desde lo que es la regulación emocional hasta la tolerancia al malestar, lo cual nos han enseñado a surfear estas olas emocionales que son intensas sin tener que ahogarnos, ¿no? Entonces, hasta las habilidades interpersonales fundamentales, lo que permite a nuestra paciente o los pacientes poder construir esas relaciones efectivas y siendo conscientes plenamente, o practicando en otras palabras, el mindfulness, y que va a ser la base para estar presentes en el aquí y ahora sin juicio. Y no olvidemos del análisis en cadena, una lupa detallada lo que permite entender la función de cada conducta, especialmente aquellas que causan el sufrimiento, que es lo que tratamos en la terapia. Hoy vamos a profundizar en cómo todos estos se aplican en la práctica clínica. Hablaremos de cómo los objetivos se integran en la terapia, cómo el terapeuta acompaña en tiempo real ese estilo de un terapeuta DBT, cómo se manejan las paradojas y desafíos más críticos y quién cuida de los que cuidan. Nos basaremos nuevamente en el invaluable texto Terapia Dialéctico-Conductual, Introducción al Tratamiento de Consultante con Desregulación Emocional, de Juan Pablo Bogiano y Pablo Cali. Claro, en esta oportunidad lo que vamos a hablar es llevarlo a un nivel más profundo de comprensión, ¿no? Vamos a explorar esos objetivos secundarios que van a ir más allá de una mera supervivencia, hasta las estrategias que van a ser sutiles pero poderosas que el terapeuta debe emplear. Y pondremos un foco especial de los componentes estructurales que garantizan la seguridad y la fidelidad del tratamiento, el protocolo del suicidio y el equipo de consulta. Así que prepárense para una inmersión completa. Comencemos este viaje. Empecemos con el objetivo secundario más allá de la crisis. Empecemos con un concepto que marca una evolución en el tratamiento: el objetivo secundario. En DBT tenemos una jerarquía clara de objetivos. La prioridad absoluta son reducir las conductas que ponen en riesgo la vida, como los intentos de suicidio, las autolesiones, seguidas de conducta que atentan contra la terapia, ¿no? Como llegar tarde, mentir, la no apertura. Pero, Pamela, ¿qué sucede una vez que estas crisis agudas están más controladas? Esa es una pregunta muy clara, ¿no? Una vez que el consultante ha logrado esta estabilidad y ha comenzado a manejar estas conductas de alta prioridad, el foco de la terapia no se detiene ahí. Entonces, lo que vamos a llamar a este objetivo secundario va a ser crucial porque, como señala el libro, no se trata solo de lo que el consultante va a dejar de hacerse daño o de sabotear la terapia, sino lo que realmente se va a construir, lo que se desea es construir una vida que valga la pena vivir. Y no es solamente no morir, sino florecer. Exacto. Es el giro del sufrimiento crónico a la calidad de vida. Piensen que el paciente que, por ejemplo, han pasado los años en un patrón de autolesiones y hospitalizaciones frecuentes, si estas conductas disminuyen drásticamente, es un triunfo. Pero si esta persona sigue sintiendo un vacío existencial, dificultades para mantener un trabajo o relaciones significativas, o una tristeza persistente, el trabajo de DBT no ha concluido. El objetivo secundario aborda precisamente esos problemas que, aunque no sean directamente mortales, causan un enorme malestar y limitan la vida. ¿Podrían darnos ejemplos más concretos y de qué tipo de problemas caen bajo este paraguas de objetivo secundario? Claro, podemos hacer ejemplos, ¿no?
Por ejemplo, tenemos la redundancia, se va a ver problemas que van a ser muy diversos y a veces van a ser altamente individualizados. Esto puede incluir, por ejemplo, los problemas de salud mental comórbidos, ¿no? Acá puede ver si hay un trastorno de ansiedad severo, una depresión mayor, que va a estar persistente, trastornos alimenticios o abuso de sustancias, que una vez estabilizado el riesgo inmediato, se puede hacer una cuestión en lo que es la desregulación emocional. Asimismo, también tenemos lo que son las dificultades interpersonales crónicas, ¿no? Que van a ser esos patrones de relaciones caóticas, llenas de miedo al abandono o incluso a la intimidad, que va a incapacitar a establecer esos límites saludables. Entonces, sentirse constantemente incomprendido también suma a ello. Acá también se va a aplicar y refinar estas habilidades interpersonales que habíamos tocado previamente, lo cual va a ayudar a construir esos lazos que sean más estables y satisfactorios. ¿Tienes algunos otros ejemplos más, Araceli? Yo creo que podríamos considerar también los problemas de autoestima e identidad. Un consultante puede estar luchando con un sentido inestable de sí mismo, un autojuicio severo, vergüenza crónica o una dificultad para integrar diferentes aspectos de su personalidad. El objetivo secundario busca ayudarles a desarrollar una identidad más coherente y con un sentido de valía personal. Además, también tenemos dificultades vocacionales y educativas, ¿no? No todo también se centra en un ámbito interpersonal, sino también podemos ir también a un lado personal, académico. Esto puede implicar apoyar al consultante en la consecución de metas académicas, encontrar o mantener un empleo, desarrollar habilidades laborales como la organización, la gestión del tiempo o la asertividad en el ámbito profesional. Sentimientos de vacío crónico o desesperanza. Muchas personas con desregulación emocional luchan con un profundo sentido de vacío, ¿no? El objetivo secundario les ayuda a encontrar un propósito, significado y dirección en la vida, a cultivar intereses, pasiones y a comprometerse con actividades que generen satisfacción genuina a largo plazo. Es aquí donde el terapeuta y el paciente establecen relaciones estrechas, colaboran dentro de la terapia e identifican estas áreas. Se usan las mismas herramientas, el análisis en cadena para entender la función de estos problemas persistentes y todas las habilidades de DBT que hemos abordado. Por ejemplo, si el problema es el vacío crónico, se podrían usar habilidades de regulación emocional para acumular experiencias positivas o habilidades de mindfulness para estar más presentes y apreciar las pequeñas cosas. Entonces, si estoy entendiendo bien, el objetivo secundario es la fase donde la DBT deja de ser, una unidad de cuidados intensivos y se convierte en un entrenamiento de vida. Claro. Donde el consultante va a aplicar todo lo que aprende para construir activamente, una vida que desea. Claro, eso es lo que tenía la función principal del DBT, pero recordemos de buscar esa vida plena y consciente, ¿no? Entonces, esta va a ser una fase de integración donde estas habilidades se van a tener que convertir como parte del tejido en su vida diaria de los consultantes, donde les va a permitir no solo a que sobrevivan, sino también a que realmente prosperen, encuentren esa alegría y el propósito que tengan. Bien, y ahora hablemos un poco también del coaching telefónico, que creo que solamente se dejó como un stand-by, ¿no? Aquí vamos a pasar un poco de los componentes más innovadores y prácticos que nos está dando esta importante herramienta, ¿no? Dime, Miguel, este es un verdadero diferenciador de la DBT, ¿verdad? ¿Cuál crees que sea el propósito principal? Definitivamente, Pamela, el coaching telefónico es una característica distintiva porque extiende la terapia más allá del consultorio. Su propósito principal es generalizar las habilidades aprendidas en la terapia individual a grupal a la vida diaria del consultante, especialmente durante los momentos de crisis y de dificultad. Imaginen esto, aprenden una habilidad en un ambiente seguro, pero ¿qué pasa cuando están en medio de una discusión acordada con su pareja o sienten un impulso abrumador de autolesionarse? Es aquí donde entramos con el coaching telefónico. Entonces yo entiendo que el coaching es como tener un entrenador personal. Claro, pero para esos momentos de crisis. Que te guía, en el campo de juego, no solo en la sala, sino en pleno partido. Claro. Pero yo no entiendo, ¿cómo funciona exactamente?
si yo fuera, por ejemplo, digamos, el paciente, ¿le puede llamar a cualquier momento o por cualquier cosa? Es una pregunta vital, para el coaching telefónico, sea efectivo o no, se convierte en un reforzador de dependencia. Establece límites muy claros y estrictos desde un principio del tratamiento, generalmente durante la fase del pretratamiento. No es una línea de atención 24/7 para desahogarse. Esa tiene que incluir diversos factores, como un propósito. La llamada debe ser explícitamente para coaching de habilidades. Eso significa que el consultante llama porque está en una situación difícil y necesita ayuda para identificar y aplicar habilidades de la terapia. La DBT no es para charlar socialmente, para quejarse sin buscar solución o para recontar una crisis que ya pasó y no se intentó manejar con habilidades. También depende de los horarios y de la disponibilidad. Se define claramente como cuando la terapeuta está disponible para llamadas. Esto protege los límites del terapeuta y enseña al consultante sobre la reciprocidad y los límites de las relaciones. También tenemos la duración. Las llamadas son breves y enfocadas. No son para sesiones de terapia completas. El objetivo es una intervención rápida, directa, para guiar el uso de habilidades. Entonces entiendo que también puede ser, digamos, para ciertas contingencias, ¿no? Si el consultante usa el coaching telefónico de manera inadecuada, como por ejemplo, no sé, las llamadas excesivas, fuera de los límites, llamadas que refuerzan conductas disfuncionales, vamos a establecer consecuencias. Por ejemplo, si el consultante llama después de una autolesión sin haber intentado usar algún tipo de habilidad, el terapeuta se va a enfocar en el plan de seguridad y cómo usar las habilidades la próxima vez, en lugar de prestarle demasiada atención a la conducta disfuncional en sí, que es la autolesión. Claro, y esto es clave porque el coaching telefónico va a actuar como un reforzador positivo para el uso de estas habilidades adaptativas, no para cualquier atención mínima que esté surgiendo en ese momento. Entonces, cuando el consultante llama y el terapeuta lo guía exitosamente para aplicar una habilidad que alivie el malestar o pueda resolver un problema, esa experiencia positiva va a aumentar la probabilidad de que el consultante recurra a esa habilidad, ¿cierto? Y entonces en el futuro va a ser como un ciclo de aprendizaje y empoderamiento. Ya entendí. Entonces el terapeuta no es, digamos, el salvavidas, claro, sino es más un coach, un entrenador, una guía. Ya, pero ¿qué habilidades suelen ser las más comunes para, digamos, un coaching telefónico? Claro, generalmente estas habilidades van a ir más que toda la tolerancia a lo que es el malestar, ¿no? Como es el caso en el TIP, la distracción o el autocalmarse, que son muy solicitadas y que son muy recurrentes a usar, ya que son justo para estos momentos de crisis intensa. Entonces también vamos a hablar de estas habilidades, también lo que hemos tocado anteriormente, las habilidades interpersonales. Va a ser como cuando el consultante necesita este apoyo en tiempo real para una conversación difícil o para pedir algo asertivamente, ¿no? Incluso también vamos a entrar un poco a lo que son las habilidades de regulación emocional, donde se va a poder permitir que ellos identifiquen esa emoción y decidan qué acción opuesta deben de tomar, ¿no? Y entonces el objetivo siempre va a ser que se guía al consultante o para activar otra vez estas propias herramientas que ya se les fueron entregadas. Es una intervención que previene la escala de la crisis. Al intervenir temprano, se puede evitar que una situación se convierta en una emergencia mayor que requiera hospitalización. Es la aplicación en tiempo real de lo que se aprende en la teoría y se solidifica mediante el aprendizaje y se construye como eficacia por parte del consultante. Entonces es así como el coaching telefónico es un pilar que conecta tanto la teoría con la vida, empoderando al consultante para que sea su propio agente de cambio. Ahora, pasando a las estrategias de estilo del terapeuta, veamos este aspecto. Aunque a veces menos obvio, para el consultante es fundamental que para que tenga éxito esta terapia de DBT, las estrategias de estilo del terapeuta, la forma en que el terapeuta se presenta y se relaciona en el consultorio, es una parte integral del tratamiento. Dime, Araceli, ¿cómo describirías este estilo? El
estilo del terapeuta en DBT es activo, directo y sobre todo dialéctico. No es un terapeuta, digamos, pasivo, que solamente te va a escuchar. Es un participante activo durante todo el proceso de cambio. La dialéctica es un equilibrio constante entre la aceptación radical del consultante tal y como es y el impulso incesante hacia el cambio de sus conductas disfuncionales. Esto significa que el terapeuta va a validar profundamente el sufrimiento y la experiencia del consultante, pero al mismo tiempo va a retar al consultante a moverse hacia nuevas formas de ser. Aquí es donde llega este punto muy interesante que nos fueron platicando durante el libro y también por parte de nuestra docente, que es el famoso tango, ¿no? El buscar el equilibrio tanto en lo que es entre la aceptación y el cambio. Y entonces en acá podemos mencionar algunas estrategias clave que va a ser fundamental para que el terapeuta pueda emplearlo de manera consciente. Por ejemplo, tenemos lo que es ya la conocida y la validación, que va a ser como un pan de cada día para el terapeuta, ¿no? Como ya hemos ido mencionando, este tiene que validar la experiencia del consultante, comunicándole que sus pensamientos, sentimientos, comportamientos tienen sentido, ¿no? Dadas sus circunstancias y la historia de sus antecedentes, lo cual ha sido como factor vulnerable. Esta validación no significa estar de acuerdo con la conducta disfuncional, sino va a ser reconocer esa validez de la emoción o el pensamiento subyacente, ¿no? Por ejemplo, entiendo por qué te sientes tan frustrado en esta situación. Tiene mucho sentido que reacciones así, dada tu historia. Entonces, aquí la validación va a ser el antídoto contra la validación que muchos consultantes han llegado a sufrir a lo largo de su historia. Claro, no es como decirle, todo haces bien. Claro, no es como que todo está haciendo bien, sino darle a entender por qué se da esa situación a través de esta herramienta. También tenemos lo que es la orientación al cambio, que va a ser como, a pesar de ya haber hecho una profunda aceptación, el terapeuta siempre tiene una brújula apuntando hacia el cambio, ¿no? Porque eso es lo que se quiere lograr. Entonces, constantemente tenemos que buscar esta oportunidad para ayudar que el consultante adquiera y aplique nuevas habilidades. Y esto se tiene que hacer de una forma clara, directa, sin rodeos. Entonces, si una habilidad puede ayudar, el terapeuta lo sugiere, lo entrena para que el consultante lo ponga en práctica en su vida diaria. No es como que yo acepto y ya. No, se tiene que manejar, se tiene que emplearse. O sea, se le da la fase teórica, por decir, se le explica y después de ahí, con él, vamos planificando en qué manera lo puede integrar en su vida diaria. Claro, porque si por eso lo acepto ya, sería más resignación. Claro. Aceptación. Y sería como que te estoy obligando también a que lo hagas, sino también es un consenso entre ambos, ¿no? Entonces también aquí es donde entra esa colaboración activa. Entonces es fundamental que desde un inicio se dé esa relación terapéutica, ¿no? Porque no solo se posiciona el terapeuta como un experto que va a arreglar al consultante, sino somos como una guía que va a trabajar de codo a codo con él. Entonces acá la toma de decisiones se va a compartir, se busca la participación junto con él en la toma, como dije, en la toma de decisiones y cómo su participación activa de él puede ayudar a buscar las soluciones propias del problema que está teniendo. También podríamos incluir ahí la persuasión y persistencia, ¿no? Sí. El terapeuta va a utilizar la persuasión para motivar, digamos, al consultante a comprometerse con las tareas, a practicar las habilidades y a mantenerse en el tratamiento ante la resistencia, los contratiempos o las conductas que atenten en la terapia, y el terapeuta se mantiene persistente, volviendo al objetivo una y otra vez. Claro. Pero a su vez también tiene que ser cálido y aceptador, pero firme y directivo. Hay una combinación de calidez, compasión, aceptación incondicional hacia el consultante como un ser humano. Sin embargo, esta calidez se debe de combinar, digamos, con una firmeza que sea inquebrantable, en el establecimiento de límites, en la exigencia de la responsabilidad y en la insistencia de que el consultante se adhiera al plan de tratamiento. Esta, digamos, combinación de mano de seda y guante de hierro es lo que permite un progreso. Claro. Un ejemplo de esto podría ser al momento de que un
terapeuta interactúe con el consultante diciéndole: te escucho y entiendo lo agotado que te sientes. Es completamente comprensible que quiera rendirte. Es ahí donde aplicamos la validación. Y al mismo tiempo, sé que tienes la fortaleza para intentar una nueva habilidad. Sé que puedes dar un pequeño paso más hoy. Y esto se refiere al impulso al cambio. Y también el terapeuta va a utilizar la relación terapéutica como un mini laboratorio. Si surgen problemas interpersonales entre el terapeuta y el consultante, por ejemplo, digamos que, el consultante se invalida a sí mismo en la sesión o se queja sin proponer soluciones, se abordan directamente como una oportunidad para practicar habilidades interpersonales y mejorar la relación. Claro, aquí este estilo va a ser muy exigente para el terapeuta, ¿no? Pero es precisamente esta combinación única de que se da entre la aceptación radical y orientación al cambio la que va a permitir que el consultante o los consultantes con esta desregulación emocional, en este caso severa, puedan sentirse comprendidos y al mismo tiempo ser impulsados hacia una vida más efectiva. Pasemos a las estrategias dialécticas, la famosísima llamada navegando por la paradoja. Profundicemos aún más en el corazón filosófico de la terapia dialéctico-conductual con las estrategias dialécticas. Como su nombre lo indica, la dialéctica no es solo una palabra en el nombre de la terapia, sino el motor que va a impulsar todo el tratamiento. Pamela, ¿qué significa realmente la dialéctica en este contexto? En este contexto, la dialéctica va a ser una esencia, una forma de razonamiento que va a buscar esta síntesis de opuestos, ¿no? Donde se tiene que reconocer la realidad, que la realidad es compleja, que no todo es blanco o negro y que a menudo la verdad reside en la integración de ideas que parecen contradictorias. Entonces, para los consultantes con desregulación emocional, que a menudo están en esos pensamientos que empiezan en términos de todo o nada, se polarizan fácilmente. Entonces, el pensamiento dialéctico es una habilidad fundamental para que esta visión sea más matizada y flexible en la vida. Exacto, la dialéctica más famosa en la DBT es, por supuesto, la tensión entre la aceptación y el cambio, el baile que tenemos. Como terapeutas constantemente estamos bailando, estamos validando al consultante la aceptación. Eres suficiente, te acepto tal como eres, entiendo tu sufrimiento y al mismo tiempo estamos empujando a cambiar. En este caso el cambio sería: necesitas aprender nuevas habilidades, puedes esforzarte más para vivir una vida mejor. Este baile es constante entre ambas polaridades. Y esta no es la única dialéctica que el terapeuta va a manejar, ¿verdad? ¿Cómo se explica esto, en la práctica para ayudar al consultante a ver más allá de los extremos? Claro, vamos a ver que hay varias estrategias que el terapeuta va a utilizar para fomentar este pensamiento dialéctico, ¿no? En primer lugar vamos a buscar la síntesis, que va a ser como una tercera vía, donde vamos a ayudar al consultante a encontrar esa solución, esa perspectiva que integre esas dos ideas que aparentemente van a ser opuestas. Por ejemplo, en lugar de voy a ser perfecto o soy un fracaso, soy perfecta o soy un fracaso total, la síntesis podría cambiarse a estoy aprendiendo y cometo errores y eso es parte del crecimiento. También podemos utilizar metáforas y analogías dialécticas, ¿no? Aquí nos mencionan varios, que es por ejemplo, que es importante usar las historias o metáforas que ilustren la complejidad y la interconexión entre ambos. Por ejemplo, la metáfora del bambú, que se dobla con el viento pero no se rompe, o la idea de bailar entre el famoso tango entre la aceptación y el cambio. Y también tenemos eso de mover el queso, desafiar la rigidez, que si el consultante se aferra a una creencia rígida o un pensamiento dicotómico, por ejemplo, siempre me pasa esto, nunca voy a poder, el terapeuta puede sutilmente buscar excepciones o plantear una perspectiva opuesta para desestabilizar esa rigidez. Y también tenemos lo que se ve
en múltiples perspectivas, que es animar al consultante a reconocer una situación que puede tener aspectos positivos y negativos simultáneamente, o que su propia experiencia puede ser válida aunque los demás no lo entiendan. Aprovechando, digamos, esa habilidad, también se puede abordar la polarización. Si el consultante o incluso la interacción terapeuta-consultante se estanca en un extremo, por ejemplo, solo quejas, inacción o solo autocrítica, sin autocompasión, el terapeuta empuja deliberadamente hacia el polo opuesto para restaurar el equilibrio. Además, se debe de enfatizar en la interconexión y la reciprocidad. Recordar al consultante que no es solamente una isla, que sus acciones van a afectar a los demás y que las acciones de los demás lo van a afectar también, ¿no? Los problemas no solamente son internos o externos, sino una interacción, digamos, de ambos. Y también se debe de comunicar la creencia en el consultante, asumir lo mejor. El terapeuta va a comunicar constantemente su creencia en la capacidad del consultante para cambiar y construir una vida que valga la pena vivir. Al mismo tiempo, el terapeuta asume que el consultante está haciendo lo mejor que puede y que además necesita esforzarse más y aprender nuevas habilidades. Esta es una dialéctica en sí misma, ¿no? Lo que estás haciendo, lo mejor que puedes y al mismo tiempo puedes hacer lo mejor. Es fascinante cómo la dialéctica permite que el terapeuta no caiga en la trampa de tomar el partido. Al contrario, en su lugar, ayuda al consultante a ver el panorama completo, a abrazar la complejidad de la vida y encontrar el equilibrio más saludable. Las estrategias dialécticas son el pegamento, digamos, que va a unir todos los componentes de la DBT, fomentando tanto la flexibilidad cognitiva y emocional para hacer un cambio duradero. Pasemos ahora al protocolo de suicidio, seguridad y esperanza. Abordemos ahora uno de los aspectos más críticos y delicados de la terapia dialéctico-conductual, el protocolo de suicidio. Dada la alta prevalencia de conductas suicidas y parasuicidas en la población objetivo de la DBT, tener un enfoque estructurado y claro es absolutamente vital. Pamela, ¿cuál es la filosofía detrás de este protocolo en DBT? Bien, detrás de este protocolo de DBT vamos a ver que la filosofía va a ser clara y prioritaria, ¿no? En acá vamos a enfocar en esa reducción de conductas que ponen en riesgo la vida del paciente, como es el suicidio o depresiones, ¿no? Y va a ser el objetivo número uno e innegociable, que va a estar dentro de la DBT. Todo lo demás en la terapia se subordina a este objetivo si el riesgo está presente. La DBT es explícita y directamente manejado desde el riesgo, ¿no? Esto se traduce en un conjunto de procedimientos muy concretos que el terapeuta sigue. Primeramente es la evaluación continua del riesgo. El riesgo suicida no se evalúa solo una vez, es un punto de chequeo constante en cada sesión. Debe evaluarse constantemente y durante cada llamada de coaching telefónico el terapeuta pregunta directamente sobre la ideación de esto, la planificación, el acceso a medios letales que puede tener y los intentos pasados y cualquier cambio en el estado de ánimo o situación del consultante no se asume, se pregunta. En segundo tenemos el contrato del no suicidio, el compromiso a reducir conductas, ese tipo de conductas. Este es un acuerdo fundamental que se establece al inicio del tratamiento. No es una promesa mágica de que el consultante no se hará daño, sino es un compromiso de colaboración para trabajar activamente con el terapeuta en el que se reducen esos comportamientos. El consultante se compromete a usar a las habilidades trabajadas en terapia, a contactar al terapeuta con una red de apoyo, como mencionamos en el coaching telefónico, pues cuando surjan impulsos en lugar de actuar sobre ellos. Luego tenemos el análisis en cadena, detallado cada vez que ocurre una conducta suicida o parasuicida. Se realiza un análisis en cadena exhaustivo en la siguiente sesión, evaluándolo constantemente, como ya mencionamos anteriormente. El objetivo es desglosar los eventos precipitantes, los pensamientos,
las emociones, las sensaciones corporales, los estímulos y las consecuencias que podría conllevar esta conducta. Esto permite identificar puntos de vulnerabilidad. Y luego también las uniones en la cadena, donde el consultante podría haber aplicado una habilidad diferente para romper este patrón. Hablamos también del desarrollo y refinamiento del plan de seguridad. Se va a colaborar con el consultante para, digamos, crear un plan de seguridad personalizado. Este plan es en una ruta que va a incluir: 1. Señales de advertencia. ¿Qué pensamientos, sentimientos o sensaciones indican que nuestro riesgo está aumentando? 2. Estrategias de afrontamiento internas. ¿Qué habilidades de DBT pueden usar por sí mismos? El PIC, autocalmarse, distracción. Personas de apoyo, porque también es importante, digamos, tener el apoyo externo. ¿Quiénes son las personas de su red a las que puede contactar? Familia, amigos, colegas. Profesionales a contactar. Teléfonos de líneas de crisis, servicios de emergencia o incluso el propio terapeuta. La reducción del acceso a medios letales. Retirar armas, medicamentos en exceso, armas punzocortantes. Lugares seguros. ¿A dónde puedo ir si necesitas un cambio de ambiente? Y por último, el coaching telefónico para crisis suicidas. Como ya mencionamos, el coaching telefónico es vital. Si un consultante llama con la ideación suicida, el terapeuta va a guiar paso a paso a través de su plan de seguridad y la aplicación de habilidades de tolerancia al malestar. El foco es siempre la acción hábil y no, digamos, la conducta suicida en sí. Y esto también implica una comunicación muy abierta con la red de apoyo del consultante, siempre con el consentimiento de este para coordinar esfuerzos y para asegurar la seguridad. Digamos que yo como terapeuta debo tener acceso a la red del consultante para buscar su red de apoyo, siempre y cuando el consultante lo permita. Claro, precisamente, el protocolo de suicidio en DBT va a ser un enfoque proactivo, estructurado y profundamente centrado en estas habilidades que van a empoderar al consultante a manejar estos impulsos que son muchas veces peligrosos, lo que va a reducir la probabilidad de que actúen entre ellos y manteniendo la esperanza viva en el proceso de la curación. Ahora también podemos hablar un poco de lo que es el equipo de consultoría, ¿no? Para finalizar nuestra exploración de hoy, vamos a hablar acerca de un componente de DBT que quizás es el menos visible para el consultante, pero va a ser importante para la efectividad y sostenibilidad de lo que es el tratamiento. Entonces, aquí el equipo de consultoría, por favor Miguel, ¿nos podrías explicar un poco por qué es tan obligatorio y esencial este equipo? Es obligatorio porque la terapia para el terapeuta, trabajar con consultantes con desregulación emocional severa, especialmente en aquellos con conductas suicidas o emocionales severos, especialmente en estas conductas, es increíblemente exigente, emocionalmente agotador y puede llevar al agotamiento, a un burnout del terapeuta. El equipo de consultoría es un lugar donde los terapeutas reciben apoyo, validación y una guía para mantener su motivación en su propia salud mental. Es como si el terapeuta tuviera su equipo de terapeutas. Exactamente. Si como terapeutas, nosotros estamos expuestos a este campo. Es como si entráramos técnicamente, entre comillas, a un campo tóxico en los que nos pueden afectar a nosotros. Aunque se discuten casos, su propósito va más allá de la supervisión y específicamente en funciones específicas. En la primera tenemos asegurar la fidelidad del modelo. El equipo se asegura de que todos los terapeutas estén aplicando DBT de manera consciente y correcta. Se discuten dilemas clínicos, se analizan unas conductas que atentan contra la terapia, pasos del consultante como si es necesario del propio terapeuta y se ofrecen sugerencias basadas en los principios del DBT. Esto mantiene la integridad del tratamiento. En segundo lugar tenemos reducir el agotamiento del terapeuta, el burnout. Los terapeutas pueden sentirse frustrados, desesperanzados o incluso enojados. El equipo es un espacio seguro para expresar estas emociones sin juicio, recibir validación e incluso para
estar expuestos a estas dificultades de trabajo y mantener el apoyo para manejarlas. Esto es crucial para los terapeutas que pueden seguir siendo efectivos a largo plazo. En tercer lugar tenemos mantener el equilibrio dialéctico. El equipo ayuda a los terapeutas a mantener el camino del medio, evitando polarizarse hacia solo la aceptación o solo el cambio. Sirve como un recordatorio constante de la necesidad de mantener la dialéctica en todas las interacciones. En cuarto lugar tenemos a mejorar las habilidades del terapeuta. Es un entorno de aprendizaje continuo. Los terapeutas practican sus propias habilidades de DBT, reciben retroalimentación por parte de sus colegas y aprenden nuevas estrategias que, en el caso de que algunos equipos dedican sus tiempos a lectura de artículos o discusiones teóricas. Y por último tenemos el motivar y hablar. El equipo varía el esfuerzo y los éxitos de los terapeutas, lo cual es un poderoso reforzador para continuar con un trabajo tan demandante. También ayuda a los terapeutas a mantenerse motivados y a no rendirse durante las consultas difíciles. Claro, piensen en esto como un equipo de alto rendimiento donde cada miembro va a ser crucial. Si un terapeuta se siente abrumado o si su propia conducta empieza a desviarse del modelo, por ejemplo, volviéndose invalidante sin darse cuenta o no aplicando las contingencias, el equipo interviene de manera constructiva para poder redirigirlo, ¿no? Y va a ser un sistema como de autocorrección y apoyo mutuo. Entonces podríamos hacer como que si yo un día en nuestra última sesión pueda invalidar, ustedes entran a ayudarme, aunque ya no puedan quizás darme cuenta un poco de atrás, ustedes puedan intervenir, ¿no? Es fascinante cómo la DBT contempla incluso no solo la terapia para el consultante, sino para los propios terapeutas. O sea, esto demuestra que existe una complejidad y una seriedad con la que se debe de abordar la desregulación emocional, porque existe el apoyo y la capacitación continua para los terapeutas. Exacto. El equipo de consultoría es la columna vertebral que sostiene la fidelidad del modelo y la asegura. Son los pilares que asegura el terapeuta que esté en mejores condiciones para ofrecer un tratamiento efectivo y compasivo. Es un campo de riesgo también para nosotros, en el cual nos sentimos involucrados en ocasiones y es necesario tener una intervención por parte profesional. Hay que romper ese mito de que los terapeutas no necesitan terapeutas, necesitamos terapeutas. Y en fin, qué viaje tan profundo que hemos tenido. Hemos explorado desde la evolución de los objetivos del terapeuta hasta la red de soporte invisible que sustenta la DBT. Es asombroso cómo cada uno de los componentes de la DBT se entrelaza para hacer, digamos, un camino integral y robusto hacia el bienestar. Hemos visto que la terapia va mucho más allá de las sesiones semanales, extendiéndose a la vida diaria a través del coaching telefónico, ¿no? Claro, y hemos podido desgranar el arte de esta terapia del DBT, ¿no? Del arte del terapeuta del DBT, donde hemos buscado ese equilibrio entre aceptación y el cambio, la firmeza y la compasión, comprendiendo que la dialéctica no es solo una palabra, sino una forma de vida en el consultorio. También hemos reflexionado sobre la seriedad con la que se aborda el riesgo de suicidio, con protocolos claros que salvan vidas y el papel fundamental del equipo de consultoría, garantizando la salud del terapeuta y la finalidad del modelo. Esperamos que esta inmersión, digamos, un poquito más amplia, les haya brindado una comprensión aún más profunda de la riqueza y la complejidad de la terapia dialéctico-conductual, que es un modelo que no solamente busca reducir el sufrimiento, sino empoderar a las personas para construir vidas plenas y significativas. Y para cerrar ya este último episodio, en primer lugar agradecer acompañarnos en esta fascinante discusión en lo que es nuestro catalogado podcast Dominando Emociones. Ha sido un placer realmente compartir este espacio con mis dos compañeros, Araceli y Miguel. El placer es nuestro, Pamela, y en nuestra valiosa audiencia, que gracias por su tiempo y por el interés por el crecimiento psicológico personal. Si este episodio resonó con ustedes, por favor, compártanlo con quienes ustedes crean que se pueden beneficiar. Déjenos, no nos dejen ningún comentario. Ustedes y nos vemos, bueno, ya nos veremos nunca más porque este es el último episodio. Hasta la próxima.